Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes. Como siempre digo, conforme al usuario que me ves, para mí es un placerazo enorme el poder estar acá y poderte transmitir esto que considero que es un pensamiento colectivo o que es una manera de que pensemos juntos y que reflexionemos sobre cosas pueriles o cotidianas que pasan constantemente en la vida, pero que si bien es cierto, a veces damos por sentado o las olvidamos o están ahí cerca de nosotros y simplemente pasamos desapercibidos, ¿no? Te agradezco si vienes desde Facebook a YouTube y como siempre digo, en cualquiera de las dos redes un like o un comentario viene a ser muy importante, y si te quieres suscribir al canal de YouTube pues sería también importante, ¿no? Te diría que como todos los días no estoy con la misma motivación. A veces vengo con motivación plena, a veces vengo con un poco más con disciplina, y ahora es uno de esos días en los cuales sí tengo mucha motivación, ¿viste? Mucha energía, muchas ganas de hacer este tipo de cosas. Me encanta, de verdad, lo que hago. Me admiro a mí mismo, lo largo que he llegado. La verdad que creo que las cosas o tomar ciertos riesgos en la vida a largo plazo van a marcar la diferencia. Ahora ya lo han marcado en mí porque me hacen pensar distinto, ver al mundo desde otro punto de vista, ¿viste? O ver ligeros matices que de pronto antes los perdía o los daba por sentados, como bien yo lo digo. Sin muchos preámbulos, te quisiera contar que una historia sobre mi vida y como va a poner una base, quiero que prestes mucha atención para que así podamos pensar juntos en un carácter transitivo, ¿no? Después de mi pequeña historia, ¿no? Recuerdo que cuando tenía alrededor de 20, 21 años, o más o menos mi 18, yo era un tipo que pasaba desapercibido sobre muchas cosas, o que no me preocupaba por hacer cosas diferentes en mi vida, sino que siempre vivía del día con día, en el que pasara mañana no me importaba, ¿no? Y pasé en muchas ocasiones, ¿cómo te pudiera decir? Por no pasar preocupado por que mi vida creciera, pasé muchos ridículos, se podría decir, o muchas partes en mi vida, o muchos episodios de mi vida en los cuales me sentí un poco, o me sentía un ignorante en plenitud, y la gente se burlaba de mí, incluso los más cercanos de mí decían, ¿cómo puedes ignorar ciertas cosas como esas? Como por ejemplo ignorar cómo escribir bien, ignorar qué hay del otro lado de una televisión. Ignoraba una plenitud de cosas, y en pocas palabras sentía que mi mundo tenía un círculo muy pequeño, y que la gente miraba el mundo desde un punto muy expansivo, muy grande, y decía yo, ¿qué tienen ellos que me ven mal a mí? ¿O qué tienen ese tipo de personas que creen que yo no puedo lograr hacer? Y viste que viajé en la vida en ese matiz de la ignorancia por muchos tiempos, y un día pensé y reflexioné sobre mí mismo y dije, no puedo vivir en este agujero por siempre, porque si bien es cierto, sabía un par de cosas, no sabía la cantidad. No es que ahora sé muchas, pero sé un poco más, y me preocupé en ese entonces y dije, tengo que hacer algo para salir de acá. Y empecé a ver la vida de otro punto de vista, y empecé a pensar qué fuese bueno para salir de aquí donde estoy, o qué necesito para ser un hombre culto, o qué necesito para ser un tipo que sepa o sea bueno en una cosa, pero que a la misma vez tenga ligeros matices de muchas al mismo tiempo. Y investigué, viste, y indagué y empecé a pensar qué fuese bueno para salir de ese agujero. Pero ¿qué me lleva ahora en día a valorar esto que hago, o esto que realmente creo que es interesante para mí? Lo que le da valor a esto es haber estado en el extremo opuesto de lo mismo. Porque quien no conoce la oscuridad, es imposible que le dé valor a la luz. Y de eso quiero que pensemos y reflexionemos ahora en día, que es torpe pensar de que se le puede dar valor a algo cuando en realidad no se ha vivido en el extremo opuesto de lo mismo. Y es muy ignorante pensar de que
que las personas que no le dan valor a las cosas son muy inteligentes, cuando en realidad creo que las personas que son inteligentes son las que le brindan el valor necesario a cada una de las cosas que les rodean como tal. Pero para generar ese tipo de valor o tener ese tipo de inteligencia, de darle el valor necesario a cada una de las cosas que se tiene, hay que haber estado, como digo, en el extremo opuesto de lo mismo. Es simple, para valorar un buen plato de comida se tuvo que haber aguantado hambre, ¿no? Para valorar una taza de té se tuvo que haber extrañado o estar en el extremo opuesto, querer algo y no tenerlo, ¿no? Para darle el valor al amor se tuvo que haber perdido algo, ¿verdad? Muy valioso. Para poder darle el valor a la inteligencia se tuvo que vivir en una ignorancia plena. Para poderle darle el valor a una relación se tuvo que haber perdido una relación. Y así sucesivamente hablando te puedo dar muchos ejemplos, ¿no? Para poder valorar, por ejemplo, el cielo se tuvo que haber conocido la oscuridad. Y así sucesivamente hablando, hay un montón de cosas que se tienen que conocer del extremo para poder darle valor a lo que se tiene como tal. Y ahora en día, viste que la mayoría de jóvenes, no quiero incluir las personas adultas, pero sí, la mayoría de personas como tal, ignoramos todas las cosas que tenemos y damos por sentado todo lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, en cierta ocasión me choqué con una persona muy joven que me dijo que no tenía que ver en la televisión. Y tenía televisión por cable, tenía Wi-Fi y tenía plataformas digitales como Netflix, Disney Plus a su alcance. Y dijo que no tenía nada para ver, que estaba muy aburrido o aburrida en este caso. Y me puse a pensar cómo yo ahora, a mi edad, puedo valorar el tener una plataforma digital en mi dispositivo móvil. Porque cuando yo crecí, o cuando estaba en casa con mamá, solo existía una televisión en blanco y negro, que bien lo recuerdo, y solo existían 3 canales. Y cuando en realidad estaba buena la señal, que mi papá la transportaba de una antena, que no sé cómo funcionaba eso, porque mi papá acercaba de una antena hecha de alambres de aluminio, cables de aluminio, como les diga, se transportaba a través de una vía de cobre y llegaba a un pin que entraba detrás de la televisión y automáticamente aparecían los canales. Y yo meditaba en mi mente y decía, ¿cómo es posible que en el aire exista toda esa información, ¿no? Y llegue a este dispositivo? Y me ponía a pensar y decía yo, hay que darle el valor a esos 3 canales porque a veces no estaban buenos y cuando estaban buenos había que aprovecharlo, ¿no? ¿Y qué hace, por ejemplo, darle valor ahora a las plataformas digitales, así como yo, o darle valor a una plataforma como Netflix, YouTube, etcétera? Fue porque estuve en el extremo opuesto de estas cosas. Pero ahora en día, como la juventud nace en ese círculo vicioso de la tecnología como tal, no le da valor a este tipo de cosas o a la existencia que tiene. Por ejemplo, hay un diario en Estados Unidos que se llama el New York Times. Lo puedes googlear si quieres. Y el New York Times, en un solo episodio del New York Times, puedes encontrar toda la información o todas las bases de información más importantes que están pasando en Estados Unidos, por ejemplo, y alrededor del mundo como tal. Y por ejemplo, mi abuelo, que fue un tipo que murió a los 90 y tantos años, creo que en toda su vida no pudo haber encontrado esa información o no la pudo haber tenido a su alcance por mucho que hubiese querido. Ahora bien, si bien es cierto, el no valorar las cosas porque tenemos muchas nos hace ser torpes, pero a la misma vez nos puede hacer muy inteligentes si las usamos de la mejor manera. Pero, ¿qué le da valor a las cosas? Redondeando el punto, es haber estado en el extremo opuesto de las mismas, ¿no? Por ejemplo, yo te diría que le doy mucho valor a una cama fresca, o a una almohada caliente, o a una cama, si se puede decir entre comillas, una cama blinda, aseada, limpia, preparada para dormir. Porque recuerdo que cuando tenía 18, 17 años, viajé a un lugar a trabajar, entre comillas, a cortar café y ese tipo de cosas que se hacen en este país. Y recuerdo que nos esperaron allá con unas camas, y no crean que eran camas
unas camas como tal, sino que simplemente eran unos tablones o unos pedazos de madera acomodados sobre unos adobes, ¿vistes? Y sobre ellos había una pequeña colcha que era mínimamente 2 pulgadas, ¿no? Y sufrí mucho en ese entonces porque las casas, vistes, que tenía un espacio muy abierto y bueno, había temporadas de frío y el aire azotaba a medianoche y las temperaturas eran demasiado álgidas, demasiado bajas, por lo cual yo no estaba acostumbrado. Y recuerdo que apretaba el cuerpo y lo ceñía para que mi cuerpo no se moviera del punto donde estaba para poder dormir y descansar y tener una noche medianamente honesta, ¿viste? Ese punto de partida o ese valor de ese tipo de cosas me da la pauta para poder agradecer porque tengo una cama limpia y puedo descansar, ¿viste? De una manera plena. Pero ¿qué pasa por aquellos que no han sufrido o no han tenido o no han vivido este tipo de partes en la vida? No se puede o no van a valorar el momento de poder estar en una cama, o lo que es peor, no van a agradecer que la tienen como tal. Y este servidor diría que todas las mañanas, por ejemplo, arreglo mi cama y mientras lo hago suelo ser muy agradecido porque tengo ese espacio donde dormir. Como te digo, fue o es que valoro ese tipo de cosas porque estuve en el extremo opuesto de lo mismo. Ni digamos el valorar una ducha tibia, ¿viste? O un agua limpia que caiga sobre mi hombro. Me ha tocado en lugares ásperos de la vida ducharme con lo que hay y me ha tocado, de verdad te lo digo, espacios muy incómodos. Por eso creo que soy un tipo muy agradecido y valoro lo que tengo por muy mínimo que sea, ¿no? Pero ¿qué pasa con la sociedad en general o la vida en general que nos ofrece a nosotros? Pues torpemente se nos entregan muchas cosas en bandeja de plata y como no somos pasados por el crisol para formar algo, entonces no le damos el valor necesario. Eso suele pasar, por ejemplo, cuando un hijo derrocha toda la fortuna de un padre que sí le costó fabricar la misma, porque como el tiempo bueno lo hace torpe al hombre y el tiempo malo lo hace capacitado para tener una mejor vida, como dice la frase, ¿no? Como dice la frase, ¿no? Los buenos tiempos crean hombres mediocres y los malos tiempos crean hombres fuertes. Y valga la redundancia que esa frase tiene mucho sentido, mucha contemporaneidad ahora mismo, ¿no? En esto que estamos meditando pensamos juntos, ¿no? Si bien es cierto, el que sufre para tener o el que rema mucho para lograr algo, le da el valor a las cosas como tal, porque estuvo en el extremo opuesto de lo mismo. ¿Quién puede valorar subirse a un vehículo? Bueno, quien algún día anduvo a pie y anheló ese tipo de cosas. Pero ¿quién no le puede dar el valor a un vehículo? Un tipo que nace y desde que tiene uso de razón ya está sobre un vehículo. No se le da valor como tal, ¿verdad? ¿Quién puede valorar una casa? Pues quien un día no la tuvo, ¿no? Y que ahora en día sí la puede obtener, pero le costó mucho sacrificio para obtenerla, ¿no? Porque si bien es cierto, como dicen, solo la dificultad le da el valor que merecen cada una de las cosas o cada una de las personas que nos rodean, porque solo quien realmente se sintió huérfano un día le puede dar el valor, por ejemplo, a un padre. Solo quien un día no tuvo ningún hermano le puede dar valor a un hermano postizo, por ejemplo. Y así sucesivamente hablando, hay muchos matices en la vida que considero que son muy importantes, que se tienen que valorar como tal. O darle el valor a la existencia como realmente lo merece. Porque no darle el valor a las cosas nos hace vivir de una manera pueril. O ver la vida, como digo yo, en blanco y negro, cuando en realidad hay muchas razones por estar agradecido, por el simple hecho de existir. ¿Viste, por ejemplo? Dice aquí, no valoramos la paz sin haber sentido el caos. No se puede, por ejemplo, valorar la paz o estar en quietud o tener una paz interior si nunca estuvimos en un caos pleno. Quien no ha tenido problemas, por ejemplo, o no ha tenido circunstancias que le han robado la paz o no ha vivido o soportado altos grados de estrés,
es imposible que logre valorar la paz interior o la paz como tal, ¿no? Este servidor, por ejemplo, he tenido días en mi vida que he tratado de colapsar, ¿no? Que solo llegar a la cama y acostarme ha sido un acto de plenitud que no tiene precio. El llegar, sacarme los zapatos, dejarme caer sobre mi cama y simplemente dejar que mi cuerpo descanse ha sido algo que no tiene precio. Entonces, ¿cómo no valorar un día que pueda llegar a mi casa y pueda tener paz? Poder ser capaz de aprender, poder ser capaz por ejemplo, hacer cualquier cosa, muy pueril que sea, y tener el tiempo necesario para poder ir a mi cama y descansar mis 8 horas plenas. Eso no tiene precio, porque he tenido trabajos en los cuales me ha tocado quedarme fuera de casa y tal vez, como te lo digo, no durmiendo sobre un colchón, ¿no? Sino que me ha tocado que amanecer sobre cartones, por ejemplo. Por eso valoro el tener una cama caliente. Como te decía anteriormente, valoro las cosas porque simplemente he estado en el extremo opuesto de lo mismo, ¿no? Dice, no entenderíamos la felicidad sin tristeza. No me vengas a decir que eres una persona completamente feliz si nunca has estado en el extremo opuesto de la felicidad. ¿Y qué es el extremo opuesto de la felicidad? Pues simplemente estar triste. Si nunca has tenido una tristeza profunda y muy plena en la cual en vez de reír lloras, porque si logras entender la vida desde un punto de vista entre tristeza y felicidad, te diría que el máximo grado de la felicidad son las lágrimas y el máximo estado de la tristeza es la risa. Cualquiera diría que a veces la gente se ríe porque está triste y está quedando loca, y no es así, sino que es el extremo máximo de la tristeza, ¿no? Y cuando alguien se está riendo y está muy feliz y llora, es porque está en el extremo opuesto de la tristeza y está completamente feliz. Entonces, si no hemos estado en el extremo de la tristeza, jamás vamos a valorar la felicidad. Yo, en lo personal, te diría que he estado en agujeros muy grandes y creo que la tristeza me ha cargado mucho, y por eso ahora valoro cada segundo en el cual puedo ser feliz. Y no abstengo, por ejemplo, reírme porque alguien me vaya a ver los dientes malos, o no me abstengo de reírme porque estoy sentado en la mesa presidencial. No pasan ese tipo de cosas. Simplemente lo hago porque necesito hacerlo, ¿no? La felicidad al final es algo que es invaluable y no tiene precio, y hay que darle el valor que se merece, ¿no? Pero para valorarla como tal deberíamos de haber estado algún día en el extremo opuesto, como digo, en la tristeza completa. Dice, solo el hambre enseña y da valor a la comida. Si no has aguantado hambre un día, o si naciste en bandeja de plata y nunca te ha tocado que sufrir, como sufría entre comillas este servidor, yo a veces medito con mis compañeros y yo creo que no me creen, pero sí recuerdo que cuando estaba muy pequeño, mamá, con lo que podía, me alimentó, pero sí recuerdo haber pasado días grises en los cuales sentía mucha hambre. Yo decía, algún día voy a poder comer como deseo y voy a poder no sentir este tipo de cosas. Y ahora, si algún día me toca que sentarme en un restaurante, por providencia divina tengo mi trabajo estable, puedo tener dinero y puedo darme un lujo de comer algo a mis gustos, simplemente soy agradecido por muy mínimo, por el que sea ese alimento, independientemente del lugar o el estado en el que esté, ¿no? ¿Por qué le doy valor a ese tipo de cosas? Porque estuve allá aguantando hambre, ¿no? Y solo la mínima expresión de algo le da valor a la máxima expresión de lo mismo, ¿no? Dice, solo la soledad le da el valor pleno a la compañía. No se puede, y me atrevo a pensar que aquellos que dicen que aman y nunca han estado en una soledad completa, y cuando hablo de soledad completa no estoy hablando de una locura plena, sino que estoy hablando de simplemente sentirse solo, no porque no tienes a nadie alrededor, sino porque tienes una soledad profunda. Dices, bueno, esto que siento nadie me lo puede quitar. O no has sido capaz de disfrutar la soledad plena, entonces no me vengas a decir que vas a valorar la compañía de alguien si no has estado en la soledad plenamente. Creo que aquellos que realmente logran encontrar la felicidad o el amor como tal, o encontrar esa perla preciosa que le da equilibrio a la existencia,
tienen que haber sufrido la soledad como tal. De lo contrario, te diría que tú simplemente eres alguien que quieres y está bien y es muy noble, pero no se puede amar si no se ha conocido el extremo opuesto de lo mismo, ¿no? Porque para valorar la compañía, como digo, se necesita haber conocido la soledad como tal, ¿no? Dice, solo la enfermedad también le da valor a la salud. Si nunca hemos estado enfermos, si nunca hemos estado, por ejemplo, mal de salud completamente, creo que no vamos a valorar nuestra salud como tal, ¿no? Porque al final la tenemos y la damos por sentada porque nunca la hemos perdido. Y para darle valor a la salud, simplemente tenemos que haberla perdido en alguna instancia de la vida. Este servidor te diría que en trámites de salud yo valoro mucho mis piernas porque hace como unos 7 años, si no más me equivoco, tuve una lesión en mi rodilla derecha y es algo que todavía lo sufro, tengo problemas en mi rodilla y creo que voy a envejecer con esto, tratando de ser medianamente honesto, porque, o al menos que genere dinero de una cantidad en masas de aquí a un futuro alterno y que pueda operarme en mi rodilla, pero de lo contrario creo que tengo ese problema y que me hace valorar mi rodilla y cuidármela tanto, hacer ejercicio, ponerme hielo, etcétera, recibir el sol, qué sé yo, cosas importantes para la salud corporal y física. Bueno, me le da el valor haber tenido una lesión en la cual no podía ni agachar mi cuerpo, ¿no? Ahora puedo agacharme, con el tiempo mi rodilla se recuperó de una manera más espontánea y puedo moverme diferente y le doy valor a cada paso que doy, ¿no? Porque realmente estuve allá, conocí que es tener las rodillas malas. Y así sucesivamente hablando, cualquier parte de la vida en la cual no puedes decirme, por ejemplo, que le valoras tu cabello, por mencionar mi cabello, si nunca has estado pelón, ¿no? Me da mucha risa esto y te quisiera contar un pequeño paréntesis, que cuando estaba muy pequeño mamá, yo creo que ella en el amor por nosotros nos cortaba el cabello y yo amo mucho a mi madre de verdad y ella sabe de lo que estoy hablando si me escuchara, y me cortaba el pelo y me mandaba de un hombre que viste que me cortaba el pelo con tijera. Yo recuerdo en mi mente muy claro cuando mi corte de cabello era espantoso, era horrible, era como ver un perro con sarna, pues, una macheteada en el pelo y el pelo bajito, bajito, y era feo. Y la verdad que recuerdo y digo yo, algún día voy a poder andar mi cabello largo y no va a ser un capricho, sino que simplemente lo voy a amar y lo voy a apreciar mucho. Y suele pasar ahora en día que no quiero tener mi pelo corto, ¿no? Creo que es como un trauma de la infancia, ¿no? Pero ¿qué le da valor a mi cabello? ¿O qué me hace sentir bien agradecido porque puedo tener un cabello largo? Bueno, el haber conocido estar pelón, ¿no? Es muy divertido esta parte, pero valga la redundancia que tiene mucha gracia para mí, tiene mucho sentido, ¿no? Hablando del extremo opuesto de lo mismo. Y si bien es cierto, con esas cosas te diría que hay muchas cosas en la vida que le doy un valor pleno, de verdad. Por ejemplo, tener mi propia ropa es algo que valoro mucho porque mamá, como siempre digo, o recordando mi infancia, en mi infancia nosotros compartíamos la misma camisa con mis hermanos, la misma pantalón. Si alguien dejaba un pantalón y le quedaba al otro, simplemente se pasaba de generación, ¿viste? La camisa, no digamos, la ropa interior, yo creo que también, ¿no? No recuerdo. Pero imagínate, ¿qué le da valor, por ejemplo, ahora tener muchas camisas en mi closet o en mi armario o en mi ropero? Es eso, ¿no? Haber estado allá. De lo contrario, no le diera valor a lo mismo. Y es muy triste o casi muy noble meditar sobre este tipo de cosas porque hay muchos jóvenes que me pueden escuchar, ¿no? Ya sean hembras o ya sean varones y simplemente nacieron ahí, ¿no? Y cuando ellos nacieron ya estaba la casa, ya estaba el automóvil, ya estaba, ¿qué te puedo decir? Un buen solar, ya tenías tu cachorro, tu mascota, qué sé yo, y fuiste creciendo, viste adaptándote a algunas cosas y no le das valor porque no sufriste o no sabes qué es no tenerlas, ¿no? Y te recomiendo y te insto a que por muy pueril o muy pequeña que se vea cada una de las cosas que te rodean, deberías de darle el valor a las mismas, ¿no? Porque sí lo tienes. Si no, te asemejo y te insto a que pienses juntamente conmigo que hay muchas cosas que les das valor o simplemente les pones la importancia correcta porque un día estuviste en el extremo opuesto de lo mismo, ¿no? ¿Verdad? Dice,
estar en el extremo opuesto puede cambiar nuestra perspectiva. Mirar el extremo opuesto de la vida cambia nuestra perspectiva. Por ejemplo, yo soy un tipo que tiene fe. Si bien es cierto, me ves y me conoces, sabes que soy un tipo creyente. Pero, ¿qué me lleva algún día o sostener la fe o mínimamente intentar las cosas buenas? Bueno, creo que es muy profundo pensar esto, pero sí, muchas veces me he puesto a pensar si realmente existe un Dios. Porque de la única manera que puedo creer en un Dios o sostener cosas buenas es haber estado en el extremo de lo mismo. Y no me vengas a decir que, por ejemplo, eres un tipo que plenamente quieres intentar lo bueno si nunca estuviste haciendo lo malo. No se puede. Hasta es casi pueril y torpe pensarlo. Entonces, ¿qué le da valor a esto? El extremo opuesto de lo mismo. ¿Qué le da el valor a lo bueno? Haber hecho lo malo. De lo contrario, no funciona. No se puede valorar lo bueno si nunca intentaste lo malo, por ejemplo. O si ningún día las cosas te salieron mal. No funciona. Porque le vas a dar valor porque simplemente está ahí. ¿Qué le da el valor pleno, por ejemplo, a una madre? El haberla perdido. ¿Verdad? Hay quienes dicen, no, que mi madre, pero ya la perdieron. Por eso le dan el valor necesario. ¿O qué le puede dar valor, por ejemplo, a otros hijos cuando en realidad nuestras madres ya perdieron uno? ¿Verdad? No funciona, o no hay otra manera de discernirlo. Y la vida tiene muchos matices, y estos matices son muy importantes de pensarnos y reflexionar sobre la vida cotidiana, porque es algo que pasa, ¿no? Que está frente a nuestros ojos. Y es un pensamiento, puede ser transitivo, o puede ser en un subconsciente. Por ejemplo, en mi subconsciente están ese tipo de cosas, pero para hacerlo un pensamiento colectivo y que la gente lo piense como tal, tiene que haber alguien que te abra la mente y te haga pensar sobre estas cosas. Creo que si viajas conmigo y has visto todo el video, que creo que son pocas las personas que lo hacen, los que llegan hasta el final creo que logran discernir mejor que los que solo ven una parte de lo mismo. Y te diría, y me atrevo a pensar de que si llegas hasta acá es porque eres un tipo o una persona que va por buen camino, ¿no? No porque este servidor te esté hablando, sino porque considero que logras entender o has estado en el extremo opuesto de saber qué es una ignorancia y qué realmente importa. Y logras darle el valor a esto que sí considero y creo, de mi humilde opinión, que es importante, ¿no? Dice, las caídas enseñan humildad, empatía y fortaleza. Si no nos caemos en esta vida, nunca vamos a ser humildes, vamos a ser unos arrogantes en plenitud. Me preocupa mucha gente que sabe poco y es arrogante, y me alegra mucho los que saben mucho y son muy humildes, ¿no? Y me admiro mucho a la gente que es muy empática, la verdad, porque tuvieron que haber estado en el extremo opuesto de la empatía, ¿no? Y es muy importante, ¿no? Y me alegra mucho los que son muy fuertes, porque algún día fueron muy débiles, perdón, y eso los ayudó a ser muy fuertes. Como este servidor, creo que no me considero ser un tipo que se deja llevar por cualquier ola, vistes de la vida, por cualquier viento que sopla una manera contraria, y eso ha pasado porque he pasado situaciones álgidas y muy difíciles en mi vida, ¿no? Dice, para concluir, incluso la noche más oscura terminará y saldrá el sol. Por muy difícil que sea la tormenta, el sol siempre va a salir entre las nubes, ¿no? Entonces, independientemente del extremo en el que estemos, por muy complicado que esté, algún día eso nos ayudará a valorar la luz, porque solo conociendo la oscuridad se le puede dar la luz, se le puede dar el valor a la luz plena, ¿no? Y este torpe el servidor te diría que justamente donde acampa mi negra ignorancia, mi grande inteligencia acampa mi negra ignorancia, y por eso estoy acá, ¿no? Dándole valor a lo poco que sé, ¿no? Porque realmente importa, ¿no? Te agradezco por llegar hasta el final. Te diría que te deseo lo mejor del mundo y espero que hayas pensado y reflexionado con este servidor, ¿no? Te mando un beso y un abrazo a la distancia y espero volvernos a ver pronto acá mediante las olas de la vida, así lo permitan, ¿no? Gracias, nos vemos pronto. Chao.